Hola, hola, mis queridos alumnos, ¿cómo están? Pues aquí estamos el día de hoy con un video más. El día de hoy vamos a hablar de las culturas que enriquecen al mundo. Y pues bueno, el idioma que hablamos, la religión que practicamos, las expresiones artísticas, la forma de vestir, la manera de celebrar las fiestas, entre muchos otros elementos, conforman la cultura. Las costumbres son parte de la cultura y se transmiten de generación en generación. Los padres, a través del ejemplo, enseñan a sus hijos la manera de vestir, de preparar los alimentos, así como algunas expresiones verbales y ciertos juegos que con frecuencia son propios de una región o país. Por ejemplo, en el territorio mexicano, pues una de las costumbres que se pasa de generación a generación, pues es la gastronomía, los antojitos mexicanos, los pambazos, las quesadillas, el pozole o ciertos juegos como la lotería, el basta, son juegos, son alimentos, son costumbres que se van pasando de generación en generación. Las costumbres tienen una relación directa con los recursos disponibles en las regiones donde se desarrollan. Por ejemplo, en las zonas calurosas donde crecen las palmas, es común que los techos de las casas estén construidas con ramas de estos árboles. Y aquí tenemos una imagen, por ejemplo, cuando nosotros vamos a zonas costeras, pues obviamente se dan mucho las palmas y este recurso pues lo aprovechan para pues su vida diaria. Entonces, pues por eso dice aquí que pues también las costumbres dependen de los recursos disponibles en las diferentes regiones. Las fiestas y las creencias forman parte de las tradiciones, pasan de generación en generación. Por ejemplo, en México, el festejo de Día de Muertos data de la época prehispánica. Entonces, pues todos conocemos cuál es nuestra tradición de Día de Muertos, donde se pone una ofrenda, se pone la comida que más le gustaba a nuestros difuntos, la flor de cempasúchil, velas, y armamos una ofrenda año con año. Bueno, esto también depende de cada religión, porque hay religiones que no festejan el Día de Muertos, pero la mayoría sí. Y esta tradición es desde la época prehispánica. Entonces, imagínense cuántos años han transcurrido y actualmente todavía festejamos o tenemos esa tradición. Muchas festividades tienen su origen en las prácticas religiosas y en las actividades económicas de cada región, como la ganadería, la agricultura y las labores artesanales. Y aquí tenemos dos costumbres, dos tradiciones muy interesantes, de diferentes partes del mundo. Entonces, tenemos primero el salto de los Vanuatu. En Oceanía, los Vanuatu tienen un rito en el que a los 8 años los niños de la tribu tienen que demostrar su masculinidad saltando desde una torre de madera de por lo menos 30 metros de altura. Con una cuerda atados a los tobillos, se lanzan al precipicio completamente desnudos. El objetivo es impresionar a los dioses y a las chicas. Sin embargo, para que los dioses queden suficientemente impresionados, la cabeza del saltador debe tocar el suelo. Pues imagínense qué impresionante, qué peligrosa tradición en Oceanía, que para impresionar a los dioses y a las chicas, a los 8 años te tienes que aventar, bueno, siendo hombre, te tienes que aventar desde 30 metros y que tu cabeza toque el suelo. Entonces, pues esto es más que nada religioso, como lo mencionamos anteriormente. Muchas de las costumbres son religiosas, pero pues actualmente pueden ser muy, muy peligrosas. Y aquí tenemos otra costumbre que es el salto de las vacas de los Hamar. Entre las edades de 12 y 15 años, los chicos de la tribu etíope de la Hamar tienen que pasar un rito de masculinidad. Deben saltar 4 veces consecutivas sobre una serie de vacas puestas de lado a lado sin caerse. Si no cometen el menor error, conseguirán el respeto de los demás, una esposa o un lugar entre los pastores de la tribu. Entonces, pues es otra tradición que a lo mejor a nosotros se nos hace un poco exagerada, pero pues que en diferentes países del mundo pues tienen este tipo de tradiciones. Y bueno, vamos con la diversidad cultural del mundo.
Desde sus orígenes, los grupos humanos se han desplazado hacia distintos puntos del planeta. Con el tiempo, los pueblos se mezclaron unos con otros, lo cual derivó en una gran variedad de rasgos físicos y culturales como las religiones y las lenguas. Entonces, en cada lugar, en cada rinconcito del mundo tenemos nuestra propia lengua, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, pero con el paso del tiempo nos fuimos mezclando. Entonces, tanto los rasgos físicos como las culturas pues se mezclaron y se hicieron otro tipo de lenguas y otro tipo de culturas que ya eran una mezcla. Las religiones son un componente cultural de las sociedades. La coexistencia de dos o más religiones, o sea, la existencia, en un mismo territorio es resultado muchas veces de las migraciones de los grupos humanos que llevan consigo los rasgos culturales con los que más se identifican. Por ejemplo, una persona que se va de migrante a otro lugar, a otro país, pues lleva consigo cultura y costumbres mexicanas. Entonces, al llegar al otro país, pues obviamente los demás aprenden un poco de nuestra cultura y pues se hace una variedad de religiones y de culturas. Cada una de las religiones es tan valiosa y digna de respeto como las demás, aunque tengan visiones del mundo distintas. Tenemos que respetar completamente la creencia de cada quien. Cada religión es totalmente respetable, ¿sale? Es como nuestro punto de vista, nuestra forma de ver al mundo, entonces todas las religiones son sumamente respetables. Y bueno, las lenguas y las religiones son componentes fundamentales de la cultura. Con ella se expresan las ideas, se consigna la historia y se establece la comunicación entre los individuos de una misma comunidad y entre diferentes pueblos. Las migraciones también influyen en la diversidad de las lenguas dentro de un mismo territorio y en la modificación de una misma lengua. Por ejemplo, algunos mexicanos que viven en Estados Unidos han combinado el español y el inglés en un dialecto que los caracteriza como cholos. Entonces, este es un ejemplo de esta mezcla que les estaba mencionando hace unos momentos. Entonces, pues espero que les haya quedado claro este tema. Nos vemos en el siguiente video y yo les mando muchos besos. Bye.